Buenos días, profesora y compañeros. Esta presente exposición se enfocará en los reconocimientos de los procesos de transcripción y traducción con sus etapas. Soy el estudiante Cristian Chavarri y hablaré del proceso de transcripción. La transcripción es el primer paso de la expresión genética, el cual abarca el proceso de una síntesis de una cadena de ARN cuya secuencia es idéntica a la de una cadena de ADN. La transcripción se realiza sobre una hebra de ADN llamada cadena de molde. La otra hebra del ADN se llama cadena modificadora. Asimismo, la transcripción se da en el núcleo de la célula. Respondiendo a la pregunta planteada, ¿qué rol juega el ARN polimerasa en la transcripción? Las enzimas llamadas ARN polimerasas realizan la transcripción. Estas unen nucleótidos para formar una cadena de ARN, usando una cadena de ADN como molde. La principal enzima que participa en la transcripción es la ARN polimerasa, la cual utiliza un molde de ADN de cadena sencilla para sintetizar una cadena complementaria de ARN. Específicamente, la ARN polimerasa produce una cadena de ARN en dirección 5 a 3. Al agregar cada nuevo nucleótido al extremo 3 de la cadena, el ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamado promotor, que se encuentra al inicio de un gen. Cada gen o grupo de genes cotranscritos en bacterias tiene su propio promotor. Una vez unida, la ARN polimerasa separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla necesario para la transcripción. En la transcripción tenemos diferentes etapas. En primer lugar tenemos la etapa de la iniciación. Y habla es la estudiante Mariana Catalín Peña. Les hablaré acerca de la iniciación. Durante la iniciación es cuando se produce el reconocimiento del promotor y asociación de la polimerasa. Es decir, para comenzar la transcripción de un gen, la ARN polimerasa se une al ADN del gen en una región llamada el promotor. Básicamente, el promotor le dice a la polimerasa dónde sentarse, ubicarse sobre el ADN para comenzar a transcribir. La iniciación es la parte más compleja del proceso de la transcripción y sobre la que se ejercerá la mayoría de las actividades reguladoras debido al gran tamaño del genoma. Como mencioné anteriormente, se tiene que generar el reconocimiento del promotor. Un promotor contiene secuencias de ADN que le permiten a la ARN polimerasa o a sus proteínas auxiliares unirse a un ADN. Una vez formada la burbuja de transcripción, la polimerasa puede comenzar a transcribir. Siguiente. Ahora tenemos la etapa de la elongación. Una vez colocada la ARN polimerasa en su posición sobre el promotor, puede comenzarse el siguiente paso de la transcripción, la elongación. La elongación básicamente es la etapa donde la hebra de ARN se alarga al agregar nuevos nucleótidos. Durante la elongación, la ARN polimerasa camina sobre una hebra del ADN conocida como hebra molde o cadena molde, en dirección de 3 a 5. ¿Pero qué quiere decir de 3 a 5? Significa que un nucleótido del extremo 3, es decir, del último, va en dirección al extremo 5, que es el primero, o de manera también de 5 a 3, que sería que el nucleótido del extremo 5, o sea, decir, el primero, va al nucleótido del extremo 3, que es el último. A partir de ello, puedo decir que por cada nucleótido en el molde, la ARN polimerasa agrega un nucleótido de ARN correspondiente al extremo 3 de la hebra ARN. Ahora detallaré cómo es el funcionamiento. Todo comienza en la cadena codificante, de 5 a 3. La cadena codificante hacia la cadena molde, es decir, una adenina pasa a ser una timina
y una timina se une con una adenina, una guanina se une con una citosina y así. Después de que la cadena molde ha pasado con la transcripción, ahora irá hacia el ARN mensajero, es decir, de 3 a 5. La timina pasa a ser en el ARN, pasa a unirse con la adenina y la adenina ya no se va a unir a la timina porque en el ARN, en lugar de la timina, es el uracilo. De esta manera, la adenina se emparejará con el uracilo, la citosina con la guanina y la timina pasará a ser una adenina y así consecutivamente. A continuación, mi compañero hablará de la última fase o etapa de la transcripción. Como dijo mi compañera, hablaré sobre la última etapa de transcripción, la terminación. Las secuencias llamadas terminadores indican que se ha complementado el transcrito de ARN. Una vez transcritas, estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa, como vemos en la imagen. Adicionalmente, en las bacterias existen dos tipos de terminación de la RHO dependiente y la RHO independiente. La dependiente es la estrategia de terminación que se produce a través de una proteína de factor RHN. Y la independiente es una estrategia de terminación debido a la formación de un bucle de horquilla y no hay participación de una proteína RHO. Siguiente. Transcrito primario. Como vemos en esta imagen, el ARN que resulta de una transcripción se denomina transcrito primario. Se eliminan los histriones para así modificarse por procesos de corte y empalme, antes de poder usarse como plantilla para fabricar proteínas. El ARN maduro sale del núcleo y pasa al citoplasma, en donde se llevará a cabo la traducción del mensaje que lleva el ARN. La terminación ocurre cuando un codón terminador, que puede ser triple, UAG, UA o UGA, entra al sitio A, donde una proteína llamada factor de liberación se une al codón terminador y rompe el enlace que entra en la cadena de aminoácidos y el ARN lo sujeta. Entonces la cadena se libera del ribosomas y se dobla en 3 dimensiones para formar proteínas. Mi nombre es William Jiménez. Continuamos con el proceso de traducción. El proceso de traducción es la síntesis de las proteínas después de que se haya realizado la transcripción en el núcleo celular, visto en los puntos anteriores por mis compañeros. El ARN mensajero pasa al citoplasma, en donde los ribosomas van a traducir el mensaje. Esta información va a estar codificada en formas de tripletes. Cada 3 bases constituyen un codón que determina un aminoácido. Sabemos que las células van a fabricar proteínas a cada segundo y cada una de ellas debe contener el conjunto correcto de aminoácidos unidos justo en el orden debido. Así sea una tarea difícil, las células junto con las de los demás animales, plantas y bacterias están capacitadas para ella. En este proceso de traducción se van a dividir en 3 etapas: iniciación, el comienzo; elongación, el agregar la cadena proteica; y terminación, la finalización. Tenemos como primera etapa la iniciación. En la iniciación, el ARN mensajero se va a asociar con las subunidades ribosomales y con el ARN de transferencia, que lleva el aminoácido metionina y que corresponde al codón de iniciación AUG. En este conjunto, conocido como complejo de iniciación, se necesita para que comience la traducción. En esta imagen podemos apreciar la iniciación de traducción de bacterias. Aquí la subunidad ribosomal
pequeña, comienza, como podemos ver, en el extremo 5, pero se va desplazando hacia el extremo 3, hacia el otro lado. En lugar a ello, se ve directamente a ciertas secuencias de ARN mensajero. Estas secuencias, como podemos ver, de Shine del Garno, se encuentra justo antes de los codones de iniciación y se lo señalan al ribosoma. Acá las bacterias usan el F-MET, que viene a ser una metionina químicamente modificada como el primer aminoácido. Continuando con la exposición, voy a pasar a explicar lo que viene a ser la siguiente etapa de la traducción, que es la extensión de la cadena elongación. Mi nombre es Gema Jara. Aquí, en esta etapa, lo que viene a ser cada aminoácido transporta el ARN de transferencia, se une o se encadena con el siguiente, produciendo la unión de aminoácidos mediante un enlace peptídico. Esto lo produce la enzima llamada peptidiltransferasa, que es la encargada de que los aminoácidos que vienen unidos al ARN de transferencia se enlacen entre sí o entre ellos. Cuando ocurre esto, el ARN de transferencia que lo transportó queda libre y también puede volver a ser utilizado para transportar el mismo tipo de aminoácido, pero en otra síntesis de proteína. También el ARN mensajero se desplaza hacia un codón sobre el ribosoma, lo que expone a un nuevo codón para que éste se lea. Siguiente. La siguiente etapa es el finalizado de proceso de terminación. El ribosoma hace un recorrido por los codones del ARN mensajero en sentido 5' y 3'. Este proceso de traducción termina hasta topar con un codón de finalización al que no le correspondería ningún tipo de aminoácido. Es decir, que no se traduce en ningún aminoácido, solo da una señal de fin. Entonces la cadena se libera del ribosoma y se dobla en 3 dimensiones para finalmente formar la proteína. Llegado a este punto, el ribosoma se separa del ARN mensajero y también la cadena de aminoácidos queda totalmente libre, terminando así el proceso de traducción. Gracias.